Shalom Ajin, Shalom Javerim, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan. Misajín, comenzamos otro Sefer de la Kadosh Torah. En esta ocasión estamos comenzando el Sefer Shemot, la Parashá Shemot, válgame la redundancia. Esta Parashá está en Shemot, Éxodo capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 1. Haftará Misajim para la Parashá Shemot tenemos Isaías 27, verso 6, hasta Isaías capítulo 28, verso 13, todo de corrido. También tenemos Isaías capítulo 29, verso 22 al 23. Tenemos Jeremías capítulo 1, verso 1 al 19. Jeremías capítulo 2, verso 1 y 3. Verso 1, 2 y 3. Lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la Parashá Shemot Misajín tenemos Matatía, Mateo capítulo 22, verso 23 al 33. Capítulo de Mateo también, capítulo 22, verso 41 al 46. Tenemos Yohanan, Mordejai, Marcos, capítulo 12, verso 18 al 27. Lucas capítulo 20, verso 27 al 44. El libro de los Hechos capítulo 3, verso 12 al 15. Hechos capítulo 5, verso 27 al 32. Hechos capítulo 7, verso 17 al 36. Hechos capítulo 22, verso 12 al 16. Hechos capítulo 24, verso 14 al 16. Y Hebreos capítulo 11, verso 23 al 26. Shemot Misajín significa nombres. Y en esta parashá Misajín se hace un recuento de los nombres de los Benei Israel, su descendencia, que llegó a ser muy numerosa después de toda la primera generación que hubo. Y hubo un rey que no conoció a Yosef y decidió oprimir a los israelitas con mayor carga de trabajo, pero aún así les temían. Este rey dio la orden de matar a todos los niños varones israelitas recién nacidos y dejar vivir a las niñas, pero las parteras, las Hayó, no atacaron la orden, no acataron la orden y fueron prosperadas por Adonai. El rey mandó entonces echar al río a los niños recién nacidos. Un niño nació y su madre, al ver que no podía ocultarle más, lo deja en una arquilla en medio del río. La hija de Paró, cuando se bañaba, lo vio y tuvo compasión de él, por lo que llamó a la madre del niño para que le cuidara. Cuando el niño creció, Misajín fue llevado a la hija de Paró, quien le puso por nombre Moshe. Un día Moshe vio que un egipcio maltrataba a uno de sus ajín, lo mató. Moshe mató al egipcio. Después vio dos de sus hermanos que reñían y quiso disuadirlos para que no pelearan más. Uno de ellos le recuerda que había matado a un egipcio, lo que llega a oídos de Paró, quien quiere matarle, por lo que Moshe huye a Marián. Al llegar a un pozo vio cómo unos hombres desalojaban a unas mujeres que estaban allí, por lo que las defiende. Ellas le cuentan a su padre, quien le invitó a su tienda. Le fue dada por mujer a Sífora, quien le dio a luz un hijo al que llamó Gersón.
Gershón. El pueblo de Israel clamó por causa de su servidumbre, y Adonai les escuchó. Un día Moshe llevó sus ovejas hasta el monte Oré, y un ángel, se le apareció en una zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía. Moshe fue llamado por Adonai, quien le presentó como Elohim de sus ancestros. El Todopoderoso le dice que escuchó el clamor de Israel y la librará de mano de los egipcios para llevarla a una tierra que fluye leche y miel. Y para esto lo comisionará a él para que vaya a Paró y que saque a los Bene Israel. Moshe pregunta ¿qué responderá cuando le pregunten sobre quién le envió? Razón por la que Adonai le menciona su nombre inafable. Moshe es comisionado para ir a la tribu con los ancianos y revelarles que Israel saldrá de Misraín con mano poderosa y con gran riqueza. Además de que Misraín será herido severamente. Moshe duda que le puedan escuchar, por lo que Adonai le da dos señales para que le crean. Su vara se convirtió en culebra y su mano fue llena de tixara. Moshe argumenta que no es un hombre de fácil palabra, por lo que Adonai le dice que su hermano Aharón hablará por él, y su vara hará las señales para que le crean. Moshe le dice a su suegro que volverá a Misraín, lo cual hace con su mujer e hijos. Adonai advierte a Moshe que endurecerá el corazón de Paró, por lo que habrá de decirle que Adonai matará al primogénito. En el camino Adonai quiso matar a Moshe, pero su esposa Sífora lo evitó, circuncidando a su hijo. Moshe se encontró con Aharón y le relató lo que Adonai le había encomendado. El pueblo le creyó a Moshe. Estando en la presencia de Paró, Moshe y Aharón le dijeron que dejará ir al pueblo de Israel para que sirviera a Adonai en el desierto. Paró se muestra arrogante y no solo no permite la salida del pueblo, sino que hace aún más pesados sus trabajos para que no escucharan las palabras de Moshe. El pueblo fue obligado también a recoger la paja para los ladrillos, sin disminuir su carga en el trabajo. Moshe y Aharón clama a Adonai porque se han hecho abominables ante los egipcios y los Bene Israel están muy afligidos. El Todopoderoso reafirma que Israel saldrá con mano fuerte. De todo esto, mis aquí vamos a estar hablando verso por verso, así que agarre su libreta, su lápiz, su vaso de agua para que me acompañen y para que vaya haciendo sus apuntes. Amén. No olvide suscribirse a este su canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Capítulo 1, verso 7 dice, pero los Bene Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Mis ajín, mis javerín, aquí vemos cómo Adonai cumplió sus promesas de multiplicar a los Bene Israel. En el capítulo 1, verso 9 dice, y dijo a su pueblo, he aquí,
El pueblo de los Bené Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Misajín, parece ser que al final el pueblo de Israel será mayor que el resto del mundo. Aquí me estoy refiriendo, Misajín, a todos los que por medio de Mashiach son injertados en el pueblo Kadosh. Hay escrituras, Misajín, que dan a entender que finalmente la mayor parte de la población del mundo se salvará y así entrará en el pueblo de Israel por medio del Melech HaMashiach. Lo podemos corroborar en Isaías capítulo 54, verso 1, que dice, Isaías 54:1, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Hashem. Y en Gálatas, Misajín, capítulo 4, verso 26 al 28 dice, pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Mas serán los hijos de la Jerusalén celestial que los hijos de este sistema mundial, Misajín, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 1, verso 12 dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más abrían brecha, de manera que llegaron a temer a los Bené Israel. Misajín, la opresión produjo multiplicación. Este principio vemos en toda vida espiritual Kadosh. Si no hay algún tipo de opresión y persecución, nuestra vida espiritual no anda muy bien, Misajín. Así como está en segunda de Timoteo 3:12, mire, que dice, Enemet, todos los que quieren vivir piadosamente en el Mashiach serán perseguidos. ¿Usted cómo está? ¿Está bien? Tranquilito, tranquilita, sin problemas, entonces no está nada bien, no está haciendo nada bueno para el reino del Melech HaMashiach. Recuerde que se burlan de nosotros, nos llaman locos, fanáticos, etcétera, por estar anunciando el reino del Melech HaMashiach. Pero la pregunta para usted, ¿usted cómo está? ¿Tiene opresión? ¿Hay resistencia? Mediten esa pregunta. En Lucas capítulo 6, verso 26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban a sus padres, a los falsos profetas. ¿Se dan cuenta? No tenemos miedo de las persecuciones porque sabemos que son un miedo para nuestra multiplicación. Cuando no hay resistencia, Misajín, tendemos a aflojar nuestra entrega y consagración al Todopoderoso. Así que meditemos, Misajín, meditemos. En Hechos capítulo 4, verso 24 a 31 dice, al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Elohim y dijeron, oh Adón, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Roaj de Kedoshá, por boca de nuestro David Jamele, su siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas?
Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra Shen y contra su Mashiach. Porque en Emet, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su Kadosh siervo Mashiach, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Y ahora, Adón, considera tus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu Kadosh siervo Mashiach. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos de la Ruach HaKodesh, y hablaban la palabra de Elohim con valor. Misajín, aquí vemos que la opresión sobre la comunidad de Jerusalén trajo a lo bueno y produjo una oración ferviente. En lugar de pedir que se fuera la opresión, pidieron que tuviera más poder para resistirla y multiplicarse en medio de ella. Nuestra respuesta, misajín, a la opresión no es escondernos, sino multiplicarnos y extender aún más la Torá y el mensaje del Melech HaMashiach, con el poder de la Ruach HaKodesh. Misajín, la vida de un creyente en Mashiach debe de ser una vida de oración y de estudio de la Torá. Un creyente normal debe de apartar, como mínimo, 1 hora diaria a la oración y debe de leer como mínimo un capítulo diario en las Escrituras. Un líder debe de dedicar de 3 a 5 horas diarias a la oración y tomar mucho tiempo en el estudio diario de las Escrituras. Misajín, una regla buena para un creyente normal es dedicar un día a la semana el ayuno o dedicarse al ayuno un día a la semana. Los líderes deben de ayunar de 1 a 2 días por semana. Así, misajín, se desata el poder de Adonai entre nosotros y se extenderá más rápido el reino del Melech HaMashiach. Si no tomamos en serio estas cosas ahora, misajín, cuando no hay muchas persecuciones en los países latinos, es posible, misajín, que Adonai permita que venga la persecución para que tomemos en serio nuestro compromiso con el reino de los cielos. Misajín, el resultado de la persecución en Misraín fue que el pueblo clamó a Adonai. Y ese clamor, mi Javerín, produjo esa gran manifestación del poder de la salida. Misajín, las manifestaciones sobrenaturales son los resultados de nuestro sacrificio a Adonai. Mire lo que dice en Hechos capítulo 8, verso 1 y verso 4. Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la comunidad de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Yehudá y de Shomrón, excepto los emisarios. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. ¿Se da cuenta, misajín? La persecución que hubo en Jerusalén trajo un buen resultado. La palabra se expandió y aún más personas se añadieron a la comunidad mesiánica. Capítulo 1, verso 17 dice, pero las parteras temían a Elohim y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Misajín, las autoridades han sido puestas por Elohim, como está en Romanos capítulo 13, verso 1 al 6, que dice, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Elohim, y las que existen por Elohim son constituidas.
Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Elohim, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Elohim, para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Elohim, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por lo tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Elohim, dedicados precisamente a esto. El propósito principal, misajín, de las autoridades es castigar al que hace el mal y honrar al que hace el bien. Mire lo que dice en Primera de Pedro capítulo 2, versos 13 y 14. Dice, someteos por causa del Adón a toda institución humana, ya sea al rey, o sea, al presidente, como autoridad, o a los gobernadores, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Misajín, las leyes de Adonai son las que dictan lo que es bueno y lo que es malo, no por las de los hombres o la idea de la mayoría del pueblo. Lo que Adonai considera correcto es correcto, y lo que Adonai considera maligno es maligno. Así que las leyes de los gobiernos tienen que ajustarse a las leyes divinas para cumplir con su función. Si un gobierno no cumple con el propósito divino, será castigado y eventualmente eliminado por Adonai, que lo ha puesto en esa posición. Misajín, las escrituras dicen que un pueblo recibe el gobierno que merece. Nehemías 9:37. Si el pueblo vive en pecado, Adonai le da un gobierno malo. El problema, misajín, de los gobiernos corruptos no son los hombres del gobierno en primer lugar, sino el pueblo que vive en pecado. Si el pueblo se arrepiente de sus pecados, el Todopoderoso le da un gobierno bueno y justo. El pueblo recibe el gobierno que merece. Así que mediten esas palabras, usted que está en otros países. Otros textos que hablan de este tema, misajín, se encuentran en Jeremías, apunte las citas. Jeremías capítulo 27, versos 5 al 7. Ezequiel capítulo 25, verso 14. Proverbios capítulo 21, verso 1. Proverbios capítulo 24, verso 21. Eclesiastes capítulo 8, verso 2 al 9. Eclesiastes capítulo 10, verso 20. Daniel capítulo 2, verso 21. Daniel capítulo 4, verso 17. Así para que vaya usted meditando en esas citas. Amén. Misajín, es necesario someternos y obedecer a las autoridades que hay, porque han sido puestas por Adonai. Nuestra obediencia a las autoridades debe de ser ejemplar en todos los asuntos que no contradigan las leyes divinas, misajín. El que se somete al gobierno muestra respeto a Adonai. El que se rebela contra el gobierno con actitudes, palabras u obras, se rebela contra Adonai.
Misajín, solo hay un caso cuando no podemos obedecer las autoridades. Cuando nos intentan obligar a hacer algo en contra de las leyes del cielo, dadas en la Torá de Moshe y explicadas por Mashiach. La voluntad y las leyes divinas, Misajín, están por encima de las leyes humanas. Mire lo que dice en Hechos capítulo 4, verso 19 y verso 20. ¿Sí? Y también en el 5, verso 29. Dice, mas respondiendo Kefa y Johanán les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que a Elohim. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y escuchado. Mas respondiendo Kefa y los emisarios dijeron, ¿debemos de obedecer a Elohim antes que a los hombres? Así también aquí, Misajín, las parteras temieron a Elohim, que había dictado que es malo matar a un ser humano. El mandamiento del rey de Misraín se rebeló contra la ley divina. Por lo tanto, Misajín, las parteras, tenían obligación de obedecer, no tenían ninguna obligación de obedecer al rey. Por eso que optaron por obedecer al Todopoderoso. Hay que temer más a Elohim, Misajín, que a los hombres, como dijo el Melech HaMashiach en Mateo capítulo 10, verso 28, que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el Geinón. Así que mediten esas palabras, Misajín. Hay que obedecer al Todopoderoso antes que a los hombres corruptos. Capítulo 1, verso 20 y 21 dice, Elohim favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Aquí Misajín, Elohim honró a las parteras por haberle temido más que al rey de Misraín. Prefirieron arriesgar sus vidas en este mundo, ¿sí? Que arriesgar sus vidas en el mundo venidero. Así que hay que preferir perder el cuerpo a perder el alma, Misajín. Capítulo 2, verso 2 dice, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Ponga atención. Aquí, Misajín, se trata de que vio algo espiritual. El niño no era solamente hermoso de manera física, sino que había algo sobrenatural alrededor de su nacimiento. Aquí, Misajín, según la tradición, Moshe nació el día 7 de Adar, o sea, entre febrero y marzo. Un Midrash dice, Misajín, que la luz de la Shejinah, de la presencia divina, se manifestó y llenó la habitación cuando nació. Otro Midrash dice que Moshe nació ya con el Brit Milá, o sea, circuncidado del glande. Lo cierto, Misajín, es que había algo muy especial con este niño. La madre tomó la decisión de ocultarlo durante 3 meses, exponiendo su propia vida para salvar a su hijo. Esa es una buena madre. Esta obra fue tan importante, Misajín, que es mencionada en la lista de los héroes de la Emonaj en Hebreos capítulo 11, verso 23, que dice, por la Emonaj Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Misajín, la fe superó el temor del rey. Lo contrario de temor es emunaj.
confianza, como está en Marcos capítulo 5, verso 36, que dice, no temas, cree solamente. Así que hay que creer, mis y no ser incrédulos. Capítulo 2, verso 3 dice, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafacteó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río. Aquí Misajín Rashi cita el Midrash y dice que ella usó barro por dentro y brea por fuera. ¿Se da cuenta? Barro por dentro y brea por fuera. Así el niño no sentiría el fuerte olor de la brea. Mire lo que dicen de Devarim 18, Deuteronomio capítulo 18, verso 15, verso 18 y verso 19. Dice, un profeta de en medio de ti, de tu sajín, como yo, te levantará Hashem, tu Elohim. Al él oiréis. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no escuche mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Aleluya. Misajín, el profeta como Moshe del cual se habla es una referencia al Melech HaMashiach. De esta manera podemos estudiar la vida de Moshe y encontrar muchos eventos paralelos con la vida del Melech HaMashiach. Por ejemplo, como está en Mateo capítulo 21, verso 11, que dice, y las multitudes contestaban, este es el profeta Mashiach de Nazaret de Galilea. En Yohanan 6:14, la gente entonces, al ver la señal que Mashiach había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Y así también en Hechos capítulo 3, 22 y verso 23 dice, Moshe dijo, Hashem Elohim os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. La pregunta sería aquí, mis amados hermanos que ya están conociendo al Melech HaMashiach, si usted está obedeciendo al Mashiach o está obedeciendo a los que están en contra de los mandamientos del Mashiach. Porque hay muchos por ahí que le dicen el Brit Milá ya no, que eso ya fue colgado en el madero, así le dicen. Pero Mashiach mismo se realizó el Brit Milá. Y Mashiach mismo los manda la Torá de Moshe. Así que mediten esas palabras. De lo contrario, está rimando ascuas sobre su cabeza. Capítulo 2, verso 10 dice, cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Paró, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moshe, diciendo, pues lo he sacado de las aguas. Aquí Misajín el Midrash cuenta que fue después de 24 meses que Moshe fue llevado a la hija de Paró. Según Rashi Misajín, el nombre Moshe viene de la raíz Masha, que significa sacar. El nombre Moshe anuncia que el Mashiach tendría que ser sacado de la muerte para poder ser el libertador de Israel en el mundo. Para que vaya mirando el paralelismo. Capítulo 2, verso 11 dice, y aconteció que en aquellos días creció ya Moshe, salió a donde su sajín y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Misajín, la identidad hebrea en este joven fue más fuerte que la identidad egipcia.
La expresión sus sajín, sus hermanos, indica una identificación muy poderosa en su interior. ¿Usted no ha sentido eso conmigo o con otros hermanos? Que arde el corazón cuando mira que uno está llevando la palabra de Adonai. Medite en eso. Si lo ha sentido, Baruch Hashem. Y si está sintiendo odio, arrepiéntase. Porque si no va a sentir el fuego, pero del Geinón. Misajín Moshe, él tuvo que pasar una crisis profunda de identidad. Se preguntaba, ¿quién soy? ¿Soy egipcio o hebreo? Finalmente tomó la decisión de seguir su corazón y unirse con los sajín de sangre. Esta misma experiencia, Misajín, está teniendo aquellos que se han criado en el mundo gentil, usted y yo, pero que tenemos sangre israelita. En este tiempo están siendo y estamos siendo el fuerte impulso de salir de donde nos habíamos criado en las religiones, en la inmundicia. Cuando dice sus hermanos, los judíos, los yaudín, el hecho de salir del contorno gentil misajín y unirnos al pueblo hebreo es una de las obras de Muná más grandes. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 11, verso 24 y 26. Capítulo de Hebreos 11, verso 24 al 26. Por la emuná, Moshe, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Paró, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio del Mashiach, que los tesoros de Misraim, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Misajín, vemos cómo el Melech HaMashiach estaba en la mente de Moshe cuando tomó la decisión de unirse al dolor del pueblo escogido. El Melech HaMashiach se identificó con su pueblo y tomó sus pecados sobre sí, como está en Mateos capítulo 1, verso 21, mire. Dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Mashiach, o sea, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Isaías, ponga atención, es muy importante esta cita, capítulo 53, verso 4 al 6, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra shalom cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Hashem hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Misajín, el oprobio del Melech HaMashiach produce riquezas en el Olam Abba, el mundo venidero. Mire lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 13 al 18. Ticún aquí, Romanos capítulo 8, verso 16 al 18. Dice, el Ruach mismo da testimonio a nuestro Ruach de que somos Benei Elohim, y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con el Mashiach. Si en Emet padecemos con él, a fin de que también seamos exaltados con él, pues considerado que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la cabot que nos ha de ser revelada. También apunte esta cita, segunda de Corintios capítulo 4, verso 17 y verso 18, que dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de cabot que sobrepasa toda comparación,
al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que mediten esas palabras, misajín, en donde tiene puesta su emunaj, en donde tiene puesta su mirada. Así que pongamos la mirada en la letra Ba, que es Mashiach, el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Capítulo 2, verso 14 dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás hablando de matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Misajín, aquí Moshe fue rechazado la primera vez cuando vino a su Sajín. De la misma manera, la mayoría de los Yehudim rechazaron al libertador Mashiach cuando vino por primera vez, como está en Hechos capítulo 7, verso 23 al 25. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a su Sajín, los Bené Israel. Por eso, cuando usted sienta en su corazón, es que ahí está tocando la puerta de su corazón el Melech HaMashiach. Y no endurezca su corazón, porque de lo contrario usted se asemeja al Paró. Capítulo 2, verso 15 dice, cuando Paró se enteró del asunto, trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó de la presencia de Paró y se fue a vivir a la tierra de Marián. Allí se sentó junto a un pozo. Pongan atención. Aquí, Misajín, según el Midrash, Moshe se fue primero a la tierra de Cush, donde obtuvo su primera esposa, que luego le despidió. Números 12, verso 1. Después llegó a Marián y se casó con una hija de Yitro, que según Rashi era gobernante de Marián. Los 40 años en la estepa enseñarían a Moshe a ser humilde y depender de Adonai para poder ser un verdadero libertador. La dependencia de Adonai, Misajín, es la clave para tener éxito en el reino, no lo olvide. Capítulo 3, Misajín, verso 1. Y Moshe apacentaba el rebaño de Yitro, su suegro, sacerdote de Miriam, y condujo el rebaño tras el desierto, y llegó a Joré, el monte de Elohim. Pongan atención. Aquí, Misajín, siempre se produce una manifestación y un encuentro sobrenatural si logramos atravesar el desierto espiritual, guiados por Adonai. Misajín, más allá del desierto está la revelación, no lo olvide. Si no sabe cómo, pregúnteme. Capítulo 3, verso 2 dice, y se le apareció el malaj de Hashem en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moshe miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Misajín, el Todopoderoso se manifiesta en la tierra por medio de sus malajín, sus ángeles. Muchas veces estos seres maravillosos se manifiestan como llamas de fuego, serafines, como está en Hebreos capítulo 1, verso 7, miren. Y de los malajín dice, el que hace a sus malajín espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Se da cuenta? Misajín, los que sirven a Adonai tienen que estar ardiendo. Elohim no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Y la vida necesita fuego para existir, Misajín. Por esto los sacrificios delante de Adonai se dan por medio del fuego y con vino fuerte que arde. Números 28:7. Nuestra entrega, Misajín, al Todopoderoso es por medio del fuego,
como está en Romanos 12, verso 11, que dice: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en el espíritu, sirviendo a Adonai. Misajín, aprendemos dos cosas de este arbusto, o sea, la zarza, que ardía en una llama de fuego sin ser consumida. Nuestro servicio a Adonai no puede ser hecho por medio de nuestra propia inspiración, Misajín, nuestro propio fuego. Ese fuego nos consume, es un fuego extraño. En Ezequiel 28:18, miren. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste estos santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Entonces Misajín se da cuenta que sí puede salir fuego de nuestro interior. El Todopoderoso nos da poder para poder quemar todas las impurezas dentro de nuestra conciencia. ¿Sí? También recuerdan a Nadab y Abihu, que murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Hashem. Mediten esas palabras, Misajín. Tenemos que hablar Emet. Capítulo 3, verso 5 dice: entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Misajín, no olvide ir a este mismo canal para que mire usted la lectura del Kadosh Ohar, porque con esa lectura del Kadosh Ohar usted va a complementar esta parasha. No lo olvide, y también no olvide suscribirse, activar la campanita, darle me gusta y sobre todo que comparta ese material con sus seres queridos. Amén. Misajín, aquí cuando dice: entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Ponga atención aquí y elevemos nuestra conciencia. Cualquier pastor de ganado menor que va por la estepa en el Oriente Medio cubre su cabeza para protegerse del sol y de los vientos. Misajín, cuando el Todopoderoso se manifestó a Moshe, no le pidió descubrir su cabeza, ¿se da cuenta? Sino quitar sus botas. No eran sandalias, porque necesitaba algo más fuerte para proteger sus pies en ese terreno. Recuerden que estamos hablando de un terreno hostil. Capítulo 3, verso 6 dice: y añadió: yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro. Ponga atención. Cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Elohim. Misajín, las escrituras enseñan que delante de Adonai no es costumbre descubrir la cabeza, sino más bien cubrirse. Para aquellos que hablan en el cristianismo, que afrenta su cabeza, etcétera, etcétera. Hay que reconocer que encima de nosotros está el Todopoderoso, Misajín, para reverenciarle. Así que está prohibido descubrirse la cabeza y protegerse de la tremenda hor que hay en la cabot de su presencia. Recuerden que Él es fuego consumidor. Recuerden todas las citas en Zacarías 3, verso 1 al 5. Revelaciones capítulo 19, verso 12. Así que los que sirven a Adonai en el ministerio de Melquisede deben de también cubrir sus cabezas en señal de respeto a Adonai. Segunda de Samuel 15, verso 30, Primera de Reyes 19, 13. Mediten. Capítulo 3, verso 8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios.
Aquí, Misajín, esta es la séptima vez que el Todopoderoso desciende a la tierra de forma muy concreta. Las otras 6 veces se encuentran en Bereshit, en el Sefer Bereshit, capítulo 11, verso 5, capítulo 12, verso 7, capítulo 17, verso 1, capítulo 18, verso 1, capítulo 28, verso 13 y capítulo 35, verso 9. Capítulo 3, verso 9 y verso 10 en la parashá Shemot, que significa nombres. Y ahora, he aquí, el clamor de los Bnei Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Paró, para que saques a mi pueblo, los Bnei Israel, de Misraín. Ponga atención, aquí nos está diciendo, y saca a mi iglesia, ¿verdad que no? Aquí dice a los Bnei Israel, entonces la exhortación, mi amado católico cristiano, debe de venir a formar parte del pueblo de Elohim, los Bnei Israel. Todo aquel que acepta al Melech HaMashiach se constituye hijo de Israel, descendencia de Abraham vino. Misajín Hashem revela a Moshe su gran compasión por el pueblo oprimido. Para ser un líder capacitado hay que conocer las emociones de Adonai. Moshe tenía que conocer a Elohim, que tenía compasión, que sentía lo mismo que el pueblo, que se preocupaba por su situación y que es consciente de sus sufrimientos. Misajín, si un líder no tiene compasión del Todopoderoso por su pueblo, nunca será capaz de tener éxito en el reino. Esto fue lo primero que Moshe tenía que aprender en este encuentro divino. Esta revelación de Adonai compasivo está íntimamente relacionada con el nombre de Yud-Kei Ba-Hei. Ese es el nombre que expresa la misericordia y la compasión de Adonai. Según el segundo nivel de interpretación Remez Misajín, alegórico, podemos decir que Egipto representa el sistema maligno del mundo actual. Por eso le encargo que vaya a leer el Kadosh Ohar o que lo escuchen en este mismo canal para que complemente esta porción. Capítulo 3, verso 11 dice, pero Moshe dijo a Elohim, ¿quién soy yo para ir a Paró y sacar a los hijos de Israel de Misraín? Aquí Misajín Moshe ya había perdido ese orgullo y soberbia juvenil que tenía la primera vez cuando intentó liberar a los israelitas de la esclavitud. Ahora se había ido al otro extremo, menospreciando a sí mismo, menospreciado a sí mismo. Esta es la primera objeción que presenta ante el llamado divino. Moshe en total rehúsa obedecer 5 veces. Al final el Todopoderoso se enfada con él. Humildad no es decir que uno no puede o sirve. Humildad es someterse a la voluntad de Adonai, Misajín, y hacer su voluntad incluso si esto va a producir exaltación, como está en Filipenses capítulo 2, verso 8 y verso 9, que dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de madero. ¿De quién habla? Del Melech HaMashiach. Capítulo 3, verso 12 dice, y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando haya sacado al pueblo de Misraín, serviréis a Elohim en este monte. Misajín, la pregunta fue, ¿quién soy yo?
La respuesta es, yo estaré contigo. Aquí Misajín Moshe tenía que aprender que las cosas no se hacen a la manera propia. Ya aprendió que cuando hace las cosas por sí mismo hay resultados desastrosos, desastrosos. No se veía capaz en sí mismo de sacar a los hijos de Israel de Misraín, pero no fue lo que Adonai quiso. No pensaba que Moshe lo iba a hacer solo. Él iba a estar con él. Al hacer las cosas con Adonai, salen bien, Misajín. Moshe tenía que aprender total dependencia de Adonai y no confiar en sí mismo, porque eso trae caos. Miren lo que dice en segunda de Corintios capítulo 12, verso 10, dice, por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias por amor al Mashiach. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Capítulo 1, verso 9 de Segunda de Corintios dice, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Elohim que resucita a los muertos. ¿Se da cuenta? Capítulo 3, verso 14 y verso 15 dice, y dijo Elohim a Moshe, seré el que seré. Y añadió, así dirás a los Bené Israel, seré, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Hashem Elohim de vuestros aboteino, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Misajín, en total encontramos 7 diferentes nombres de Adonai en esta revelación extraordinaria. Los 7 nombres son estos, ponga atención. Número 1, seré el que seré. Ejeye hacer Ejeye. Número 2, seré Ejeye, forma abreviada del primero. En el tercero es Adonai, Yuhei Bajei. Evito escribirlo entero por no estar seguro de su correcta pronunciación. El número 4 es el Elohim de vuestros padres. Y número 5, el Elohim de Abraham. Número 6, el Elohim de Isaac. El número 7, el Elohim de Jacob. Misajín, el Targum de Jerusalén tradujo el verso 14 de esta manera. Ponga atención. Y la palabra de Adonai dijo a Moshe, yo soy el que dijo al mundo, sé, y fue. Y en el futuro le diré, sé, y será. Y él dijo, así dirás a los Bene Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Misajín, el Midrash dice, yo no soy llamado por ningún nombre permanente. Mi nombre varía de acuerdo con el modo en que mis acciones son percibidas por el hombre. ¿Se da cuenta? Así que si usted nomás menciona un solo nombre, usted está en Biná, porque no quiere salirse para ningún lado. Y no quiere decir que sea malo, pero tampoco quiere decir que sea bueno. ¿Por qué? Porque está escondiendo el tesoro, lo está aterrando. Recuerde que el Todopoderoso tiene muchos nombres, muchas manifestaciones. Así que no lo reduzca, expándalo. Hashem explicó, cuando yo me siento en juicio, yo libro guerra contra los malvados. Yo soy llamado Sebaot. Cuando suspendo el castigo de un pecador, soy calificado Shaddai, el todo suficiente.
Cuando yo soy Rahun, o sea, misericordioso, me presento como Yud Hei Va Hei, Hashem. El nombre Heye, Asher Heye significa que, al igual que yo estoy con ellos en este exilio, la Shejinah, así estaré con ellos en sus futuros exilios. Así que vaya abriendo su entendimiento y comprendiendo esta or que le da esta vasija de barro. Misajín, el mismo Midrash sigue contando que Moshe preguntó si no tenían suficientes sufrimientos ahora como para ser recordados los sufrimientos futuros. Hashem le contesta que este nombre solo le fue revelado a él como su líder. Pero a los Bene Israel solo debes mencionar el nombre Eheye, estaré o seré, para que sepan que yo estaré con ellos en esta aflicción. Misajín, la raíz de la palabra Heye es Hayam, Hei, yo, Hei, que significa ser, estar, existir, haber, tener, hacerse, llegar a ser, convertirse, volverse, ponerse, pertenecer a, servir de. Misajín, la raíz del nombre Yud Hei Wa Hei es Javá, Hei Va Hei, que significa ser, estar, existir, de, venir, llegar a ser o ocurrir. Misajín, la palabra Yud Hei Wa Hei, Yud Hei Va Hei, está relacionada con los dos verbos Hayá y Ahavá. Yud Hei Wa Hei es la forma causativa jifil del verbo Javá, lo cual Misajín implica que él es eternamente. Él vive y no puede morir, y hace vivir, da existencia a todo ser vivo. Él es el que existe por sí mismo, el único ser real, el único que no está en el tiempo. Él está fuera del tiempo. Cuando usted lo pone en el tiempo, usted ya lo limitó, lo minimizó. Él eternamente presente. Él es la fuente de toda realidad. Incomparable, sin límite, autosuficiente, eterno e inmutable. Mire lo que dice en Isaías capítulo 41, verso 4, con una pregunta. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. Yo, Hashem, Yud Hei Wa Hei. Soy el primero y con los postreros estoy. Aleluya. Misajín, esto nos enseña que Adonai no está dentro del tiempo. Él es el primero y al mismo tiempo está con los postreros. Él está en estos momentos presente en el huerto del Edén, cuando Adán toma el fruto prohibido. Él está en estos momentos presente cuando su hijo está derramando su sangre en el madero. Él está presente en la segunda venida del Mashiach y en el juicio eterno. Él está en el pasado. Él es presente y Él es futuro al mismo tiempo, Misajín. No necesita recordar el pasado. Él está en el pasado. Él no necesita pronosticar el futuro. Él está en el futuro. Él es primero y con los postreros está. No lo olvide. Así que no lo reduzca. Expanda el nombre del Todopoderoso. Amén. Medite en esas palabras. Hay que tener mucho cuidado con el nombre Kadosh, los nombres apartados,
No los ensuciemos, al contrario, usémoslos para la cabo de él mismo. Capítulo 3, verso 16 dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yud Hei Wa Hei, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, se me ha aparecido, diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Misraín. Aquí, Misajim, vemos claramente cómo Moshe pronunció el nombre de Adonai ante los Benei Israel. Incluso lo hizo ante Paró, para que vaya meditando. Capítulo 5, verso 1, verso 2 y verso 17. Lo hizo para darle la cabot al Todopoderoso. Pero a veces usted lo lleva a una pelea y lo ensucia. Hay que tener mucho cuidado. La prohibición posterior de los rabinos de pronunciar el nombre de Adonai no es de origen toraíta. Ponga atención. Adonai reprende a los falsos profetas de Israel por haber hecho que el pueblo olvidara su nombre, como está escrito en Jeremías 23:27, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Es lo que dice en Jeremías 23:27. Misajín, como Moshe dio a conocer el nombre de Yud-Hei Vah-Hei al pueblo de Israel, así el Melech HaMashiach dio a conocer el nombre de Lava a sus talmidín. ¿Sí? Capítulo 3, verso 18 dice, y ellos escucharán tu voz, y tú escucharás con los... No, dice, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, ponga atención, Hashem, el Elohim de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino a la estepa para ofrecer sacrificios a Adonai nuestro Elohim. Aquí, Misajín, se presenta a Adonai como Elohim de los hebreos. Es la primera vez que aparece esta expresión en las escrituras. La palabra los hebreos, Haibrin, aparece 14 veces en el Humash, en el Pentateuco, de manera común y una vez de manera diferente. Las 4 primeras veces son estas, ponga atención. Primera presentación que está Bereshit, capítulo 40, verso 15, apúntela. Bereshit, Génesis 40, verso 15, en relación con la tierra de Israel. Bereshit, Génesis 43, verso 32, en relación con la comida. En Shemó, Éxodo, capítulo 2, verso 6, en relación con el pueblo. En Shemó, capítulo 3, verso 18, en relación con Adonai, o Yohei Bajei. En Shemó, capítulo 3, verso 18, aparece la palabra Ha'ibrin, con una doble yud. Es la única vez que aparece así en la escritura, para que vaya meditando. Con doble yud. Esto nos enseña, mis amigos, que aquí hay un secreto escondido en la expresión. El Elohim de los Hebrín. La yud es la primera letra del nombre de el Todopoderoso. Se identifica tanto con los hebreos que pone su nombre entre ellos. La yud es la 10ª letra del alefato hebreo. Las 10 palabras fueron dadas en el monte Sinaí. También hubo 10 plagas para liberar a los hebreos de Midian. La doble yud, misajín, aparece también en la palabra vallecer y formó en Bereshit 2:7. Aquí, misajín, según Rashi, significa que hubo 2 actos de información del ser humano, a diferencia de los animales, una para este mundo y otra para la resurrección de los muertos. En el cuerpo humano está la semilla para el cuerpo de la resurrección. Primera de Corintios 15, verso 42 al 44. Cuando la doble yud aparece, misajín, en la palabra los ibrín, en Shemot 3:18, hay una alusión
a que los hebreos son los que viven en dos dimensiones, en este mundo y en el mundo celestial. Entre los Hebrín hay dos clases de personas, Misajín. Los que son de la tierra solamente como la arena y los que además son del cielo como las estrellas. Mediten eso. Los hebreos que tienen la relación con Adonai son los que han sido marcados con la doble yud. Son los Benei celestiales. 3 días de camino. Esto aluden a la resurrección del Melech HaMashiach. Para que vaya meditando. Capítulo 4, verso 2 dice, y Hashem le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. La vara, Misajín, representa al Mashiach, como está escrito en Bereshit 49:10. El cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Shiloh es Mashiach, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Aleluya. Capítulo 4, verso 3 dice, entonces él dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra, y se convirtió en una serpiente, y Moshe huyó de ella. Misajín, el Melech HaMashiach tuvo que ser puesto en lugar del hombre pecador. El pecado, que es la naturaleza de la serpiente antigua, entró en su carne, y en ese sentido él fue transformado en serpiente para ser castigado como pecador en lugar nuestro, como está en Yohanan 3, 14 y verso 15, que dice, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Cree usted en el Mashiach? Va a tener vida eterna si obedece los mismos de Yud-Hei Vah-Hei, Mashiach. Capítulo 4, verso 5 dice, por esto creerán que se te ha parecido Hashem, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Misajín, así como Moshe fue enviado a los Bnei Israel con señales sobrenaturales, así también el Melech HaMashiach. Los milagros confirman el mensaje del enviado por Adonai, como está en Yohanan 5:36. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Johanán, porque las palabras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y en Johanán 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, cree las obras para que sepáis y entendáis que el Abba está en mí y yo en el Abba. Mediten esas palabras, misajín. También mire la cita de Yohanan 15:24. Capítulo 4, versos 6 al 7 dice, y añadió a Shen, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí se había vuelto como el resto de su carne. Misajín, el Mashiach es llamado el leproso en la tradición judía. Realmente no se trata de la enfermedad que hoy en día se llama lepra, que no tiene las mismas síntomas. El nombre hebreo de esta plaga es Texará. Los rabinos dicen y enseñan que es un castigo divino por haber hablado la shonará, la mala lengua, el chisme. Tenga cuidado, no le vaya a salir lepra. Capítulo 4, verso 8 dice, y acontecerá que si no te creen ni obedecen al testimonio de la primera señal,
creerán al testimonio de la segunda señal. Primera y segunda señal, misajín. Primera venida y segunda venida del Melech HaMashiach. La primera vez cuando vino el Melech HaMashiach, la mayoría de los Yehudí no le creyó. Lo harán en su segunda venida. Capítulo 4, verso 9 dice: y sucederá que si todavía no te creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del río y la derramarás sobre la tierra seca. Y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Ponga atención que aquí menciona tierra seca. Misajín, el que no cree en las dos señales que el Abba ha dado acerca del Melech HaMashiach y resiste al Mashiach en su segunda venida, sufrirá la muerte y su sangre será derramada sobre la tierra. Puede corroborar Revelaciones 19 al 21 en relación con la segunda venida del Melech HaMashiach. En Yehezkel 38, verso 39. En Isaías 61, verso 1 al 4. En Revelaciones capítulo 14, verso 18 al 20. Continuamos en la Parashá Shemot. Capítulo 4, verso 12 dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. De la misma manera, Misajín, el Melech HaMashiach no habló nada en sí mismo, solo lo que el Abba le ponía en su boca, como está en Devarim, Deuteronomio 18:18, que dice: un profeta como tú levantaré de entre tus sajín y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Aleluya. También puede mirar Yohanan 12:49. Yohanan 14, verso 10. Mire lo que dice en Yohanan 14:10 con una pregunta. ¿No crees que yo estoy en el Abba y el Abba en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Abba que mora en mí es el que hace las obras. Recuerden quién da vida. El que da vida es la Ruach HaKodesh, Misajín. Capítulo 4, verso 13 dice: pero él dijo: te ruego, Adonai, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Aquí, Misajín, esta es una referencia al Melech HaMashiach. En el capítulo 4, verso 16, en esta parashá dice: además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Elohim. Hablando de Aharón. Moshe recibió la función de ser Elohim, juez supremo, como máxima autoridad. La palabra hebrea Elohim no es un nombre personal del Boreolán, sino una función, un título. Él no se llama Elohim, él es el Elohim. Un hombre puede obtener varios cargos. Tener varias funciones, puede ser abogado, padre, amigo y presidente. Todos estos títulos son funciones, pero ninguno de ellos es su nombre personal. Para que vaya meditando. Capítulo 4, verso 18, Misajín. Moshe se fue y volvió a casa de su suegro Yiter, y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis ajín que están en Misraín, y ver si aún viven. Y Yeter dijo a Moshe: ve en paz, ve en shalom. Aquí Misajín, según Rashi, el suegro de Moshe, tenía 7 nombres. Aquí sí son nombres, ponga atención. ¿Cuáles son esos 7 nombres? Reuel, Yeter, Yitro, Yení, o más bien Kení, el Kení,
Jobá, Geber y Putiel. Reuel, Yeter, Yitro, Kení, Jobá, Geber y Putiel. Capítulo 4, verso 19 dice, y Hashem dijo a Moshe en Miriam, ve, vuelve a Misraín porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Hay hombres que buscan la vida de uno, misajín. De la misma manera, el Abba o el padre adoptivo de aquí, de Mashiach, recibió el mensaje de volver a la tierra de Israel, como está en Mateo 2:20. Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. ¿Se da cuenta? Una comparativa de Moshe y el Mashiach. Capítulo 4, verso 20 dice, Moshe tomó su mujer y sus hijos, los tomó sobre un asno y volvió a la tierra de Misraín. Ponga atención. Tomó también Moshe la vara de Elohim en su mano. Vara de Elohim. ¿Sí? Aquí, misajín, de la misma manera, el Mashiach vino sobre un asno, como está en Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esto tiene un secreto en el Zohar, porque menciona montado en un asno primero, y luego un pollino, y luego una asna. ¿Sí? Para que vaya y busque también ahí el Kadosh Zohar en este mismo canal de un servidor. Amén. Capítulo 4, verso 22 dice, entonces dirás a Paró, así dice Hashem, Israel es mi hijo, mi primogénito. Misajín, ser primogénito no significa siempre ser primer nacido, ponga atención, sino también puede denotar grandeza. En el Tejilín 89, verso 27, Israel es la más joven de las naciones de la tierra que fueron formadas en Bereshit, en Génesis 10. Aún así, misajín, Israel ejerce como primogénito de las naciones la función de recibir la doble herencia del Abba, de ser Cohen y de gobernar. Israel es la cabeza de las naciones. Shemó, Éxodo 19, versos 5 y 6. El Mashiach es la encarnación de Israel. Él es el primogénito del Abba para cumplir con estas tres funciones. Cuando Israel fue sacado de Misraín, el hijo de Elohim salió como está escrito en Osea, capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se da cuenta? En Mateo 2:15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Adón habló por medio del Naví, diciendo, de Misraín llamé a mi hijo. Capítulo 4, verso 25 dice, entonces Sífora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moshe, y dijo, tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. El Mashiach es también un esposo de sangre, misajín. Capítulo 4, verso 31 dice, el pueblo creyó, y al escuchar que Hashem había visitado a los Bene Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. ¿Se acuerdan, misajín? Yosef había hablado unas palabras claves en cuanto a la salida de Misraín en las parashot pasadas en Bereshit 50, versos 24 y 25. Y Yosef dijo a su sajín, yo voy a morir, pero Elohim visitando os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac
y a Jacob. Luego José hizo jurar a los Sajín de Israel, a los Bené Israel, diciendo, Elohim visitando os visitará y llevaréis mis huesos de aquí. Mis Sajín, las palabras claves son visitando visitará, que en hebreo es pakot zikot. Ahora Moshe vuelve a hablar de la misma manera, diciendo que Adonai los ha visitado. Por esto los Bené Israel reconocieron que era la voz de Adonai que estaba hablando y creyeron. Misajín, la primera vez cuando aparece la palabra visitar es en Bereshí 21:1, donde habla de que Adonai visitó a Sarah para causar el milagro del nacimiento sobrenatural del hijo de la promesa, Isaac. De la misma manera, ha venido ahora para producir algo que para los hombres es imposible, Misajín. La salida de los Bené Israel de Misraín, o de usted y de mí, de la inmundicia, del mundo, del paganismo, etcétera, etcétera. Capítulo 5, Misajín, verso 1. Después Moshe y Aarón fueron y dijeron a Paró, así dice Hashem, el Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en la estepa. Aquí, Misajín, es la primera vez que aparece la expresión Elohim de Israel. Estará relacionada con tres cosas. Número 1, el pueblo de Israel. Número 2, liberación total de toda esclavitud. Y número 3, fiesta de Adonai. En una fiesta va a venir el Melech HaMashiach. ¿Saben cuál fiesta? Si no lo sabe, pregunte. Amén. No olviden suscribirse a este canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Lejitrao Misajín. Hasta la próxima.